Vamos a dar inicio a este seminario, este webinar, en la víspera del Día Mundial Sin Tabaco, donde queremos poner el foco en mujer y tabaco como una ecuación peligrosa. Quiero darle la bienvenida y agradecer el que esté participando hoy día y sumando esfuerzo en conjunto con la sociedad civil al subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado. Muchas gracias por estar aquí. Además viene recién de la cuenta del Ministerio de Salud. Agradecerle también al dueño de casa, a nuestro decano de la Facultad de Medicina, Felipe Heuser. Además, el abrir este espacio para la discusión en materia de salud y de relevancia pública a distintos actores. Agradecerle a toda la mesa ciudadana de tabaco que nos ha ayudado. Está María Teresa Valenzuela, que va a participar y ha estado en la organización como vocera. Y agradecerle también su presencia hoy día a Piga Fernández como representante de Achago, como presidenta de Achago, y en ella quiero representar también a todas las organizaciones de pacientes y de la sociedad civil que nos acompañan. Agradecerle también a los representantes de la industria, de la CIF que están aquí presentes. Vamos a dar inicio a este seminario con las palabras de nuestro decano, a quien lo invitamos aquí a subir. Muy buenos días a todos y todas. Quisiera saludar al subsecretario de Salud Pública, doctor Cristóbal Cuadrado, saludar a la directora ejecutiva, presidenta ejecutiva del Foro Nacional del Cáncer, la señora Carolina Goich. Saludar también, a Fernando Leanes, que entiendo que no pudo llegar, pero que era parte de esto, a la diputada Elia Molina, que debe estar por sumarse. Saludar a los representantes de las distintas asociaciones que están acompañando, ¿no es cierto?, en esta importante iniciativa, agrupaciones de la sociedad civil que son fundamentales en este trabajo en relación a los temas de cáncer y particularmente a propósito del tema de tabaquismo. Quiero agradecer también la presencia de nuestras expositoras y expositores y saludarlos a todos y todas. Partir diciendo que para la Facultad de Medicina es un motivo de alegría y satisfacción estar albergando esta conmemoración, a lo mejor un día anticipado, ¿no es cierto?, pero del Día Mundial Sin Tabaco, que organiza la Fundación Foro Nacional del Cáncer, en que se discutirá, ¿no es cierto?, el tema con un especial foco en la mujer, tabaquismo y mujer, una peligrosa ecuación. Como facultad y universidad compartimos la gran preocupación de la Organización Mundial de la Salud por los serios efectos del tabaquismo en la salud de las personas, que hoy es la principal causa de muerte prevenible de las enfermedades crónicas no transmisibles. Por lo que es fundamental el trabajo conjunto de la sociedad, incluyendo OMS, incluyendo gobiernos, universidades, fundaciones, de todos para modificar esta compleja situación. Y justamente eso es lo que hace hoy día la Fundación Foro Nacional del Cáncer, es congregar, ¿no es cierto?, a los distintos actores para que efectivamente unidos sigamos trabajando para disminuir, ¿no es cierto?, y para hacernos cargo de esta compleja situación que es el tabaquismo y sus consecuencias. Es claro que en nuestro país ha habido algún progreso gracias a la implementación de políticas públicas en los últimos años, pero seguimos siendo uno de los países más fumadores, el más fumador de Latinoamérica, resultando particularmente difícil reducir el tabaquismo en mujeres, y de ahí el foco hoy en el tema mujeres, que en nuestro país comienzan, ¿no es cierto?, a fumar alrededor de los 13 años, y en la adolescencia fuman más que los hombres y en general ya en la edad adulta tienden a fumar más o menos igual, mucho más que en otros países. Nuestra universidad ha estado preocupada de este tema desde el comienzo y desde mucho trabajo académico, pero también en nuestra propia casa. Y en nuestra propia casa ha sido un poco pionera en implementar una política universitaria de campus libres de tabaco, la cual se ha reforzado tras la pandemia y el retorno presencial a las actividades académicas. Esta política ha sido trabajada desde la Dirección Superior de la Universidad
y demuestra el compromiso con la salud de las personas y también del medio ambiente. Desde el 1 de enero del 2019, todos los campus de la UC, de Santiago, el de Villarrica, pasaron a ser zonas libres de humo. Con esta medida se busca no solo disminuir la prevalencia de fumadores y la exposición involuntaria al humo que sufren miles de personas, sino también entregar apoyo paralelamente para quienes desean dejar el hábito de fumar. Lo que es muy importante este acompañamiento, porque obviamente es claro que no es fácil dejar de fumar y por lo tanto cualquier programa tiene que ser acompañado de efectivamente medidas, ¿no es cierto?, para apoyar, ¿no es cierto?, a la gente para que deje de fumar. Finalmente, quiero decir que como Facultad de Medicina, como universidad, estamos comprometidos en seguir aportando con nuestras capacidades, trabajando siempre en conjunto con el gobierno, con la sociedad civil, con otras universidades, para continuar activamente disminuyendo el tabaquismo de nuestra sociedad y contribuir así a tener una población más sana. Quiero agradecer una vez más a quienes han organizado este seminario hoy día, esta conmemoración, voy a decir, para llamar la atención, ¿no es cierto?, del Día Mundial sin Tabaco, ¿no es cierto?, desde nuestra Escuela de Medicina. Agradecer, ¿no es cierto?, a todos los que han trabajado en esta organización y desear que tengamos una muy fructífera conversación que permita a todos los que asistimos hoy día a salir con más ideas, con más fuerzas para reducir el tabaquismo en nuestro país. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de bienvenida y contextualizar el desafío que tenemos a nuestro decano, al doctor Felipe Heuser, decano acá de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica. Teníamos contemplado un saludo similar del doctor Fernando Leanes como representante en Chile de la OMS, pero tuvo un problema con su avión, así que nos envió un saludo grabado que vamos a transmitir en estos minutos. Quiero saludar en este día tan especial a nuestro subsecretario de Salud Pública, doctor Cristóbal Cuadrado, al decano de la Facultad de Medicina, al doctor Jorge Jiménez, presidente del Foro Nacional, a la doctora Carolina Goy, directora ejecutiva del Foro Nacional del Cáncer, y a nuestras expertas, la doctora Cabiese de la Universidad del Desarrollo, y a Teresa Valenzuela en representación de la Mesa Ciudadana. Para nosotros el Día Mundial del Cáncer, el tema ustedes saben que va a ser la vinculación del tabaco y del medio ambiente. Y hay un daño muy grande que hace el tabaco, que son con respecto a los bosques, con respecto a las toneladas métricas de gases de efecto invernadero, el uso del agua, la generación de basura y todo lo que hay detrás de las relaciones públicas verdes de la industria tabacalera. Eso va a ser el día global. Y sobre eso, solo un aviso, es que la presión de la industria ha demorado mucho las legislaciones en Chile con el falso argumento de que podrían afectar al desarrollo económico y social de pequeños productores. Y en este día global tenemos que ver eso y tenemos que tratar de que se aceleren esos procesos legislativos, porque la evidencia es muy contundente y la misma FAO nos alcanzó datos que podemos presentar y que hemos presentado en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados. Pero es bien interesante el abordaje que se está tomando hoy, que es género y tabaco, porque las tendencias mundiales son que se mantiene el consumo de tabaco, pero disminuye en los hombres, en las personas de mayores recursos, y avanza en las mujeres adultas y adolescentes. Y me parece súper importante lo que se va a presentar hoy por parte de la UDD, por parte de la Mesa Ciudadana, que son las razones que están detrás de esa tendencia, que precisamente están arraigadas en inequidades y en estereotipos de género. Y por otro lado, pensando en el abordaje preventivo, de diagnóstico, de tratamiento precoz, de tratamiento avanzado
de tratamientos paliativos por las enfermedades cardiovasculares, el EPOC, las neumonías. Son, yo creo que muy oportuno el momento en el país, en donde la ministra de Salud se ha reunido con el director de la OMS, con la directora de la OPS, y se está hablando de transformar el sistema de salud de Chile para hacerlo universal, para hacerlo más fuerte, para resolver las inequidades en salud y los problemas esenciales que hay. Uno de ellos es la fragmentación, que finalmente da salud para ricos por un lado y para pobres por el otro. Y eso es realmente injusto y creo que se alinea absolutamente a la visión de salud universal de la OPS, que busca lograr el acceso y la cobertura de salud para todos basado en la atención primaria. Y que no haya la situación de que por un agravamiento de una enfermedad producida por el tabaco, haya personas que no tengan el recurso para hacerse un diagnóstico, para empezar a hacerse un tratamiento cuando la enfermedad todavía no avanzó y es relativamente sencillo de resolver y es relativamente económico. Así que saludamos este día, saludamos este abordaje que están tomando, que crean que es súper importante y que ustedes están haciendo punta en analizar esta relación que hay entre tabaco y género, que es lo que explica que en muchos países esté aumentando el consumo de tabaco, el inicio al consumo de tabaco en las mujeres, mientras que desciende en los hombres. Muchísimas gracias y que tengan una excelente jornada. Le agradecemos su saludo a Fernando Leanes y esperamos la próxima poder tenerlo aquí presencialmente, efectivamente, y seguir sumando esfuerzo. Yo ahora por programa había un pequeño saludo del Foro Nacional de Cáncer. Yo estoy en doble rol como directora ejecutiva y muy contenta además de asumir este rol en un foro del cual he sido parte durante varios años en la tramitación de la ley del cáncer desde sus inicios y en el rol de locutora, ¿no es cierto?, y ayudando en esta actividad. Pero me gustaría solamente transmitir el saludo de Jorge Jiménez de la Jara como presidente de la Fundación del Foro Nacional de Cáncer y reiterar de parte nuestra todo el compromiso para trabajar en iniciativas como esta, que nos permitan no solo poner en la discusión pública temas donde nosotros podemos avanzar sustantivamente en disminuir los factores de riesgo de contraer un cáncer. Uno dice, hay muchas cosas que no podemos controlar personalmente, pero dejar de fumar es algo que podemos hacer. Alimentarnos mejor, disminuir el sedentarismo, son cosas que sí podemos hacer. Y pareciera que nos cuesta el cambio de hábito. Cuando hay evidencia, ¿no es cierto?, de la relación que existe entre el consumo de tabaco y el cáncer. En el cáncer de pulmón, de laringe, riñón, vejiga, estómago, colon, cavidad oral, de esófago, de páncreas, de cuello de útero y la leucemia. Y de hecho en Chile el 87% de las muertes por cáncer de pulmón se deben justamente al tabaquismo. Un 34% de las muertes por los otros cánceres, eso nos dicen los datos. Entonces nos dice, frente a esa evidencia, ¿qué tenemos que hacer o cómo tenemos que enfrentar la discusión para que efectivamente hayan cambios de hábito? Y eso es lo que tenemos que construir en conjunto. Por eso desde el foro toda la disposición para ello y en la lógica de la Ley Nacional del Cáncer que nos invita desde la prevención, la detección precoz, hasta el tratamiento oportuno y el cuidado en el final de la vida, ¿no es cierto?, a mirar todo el ciclo de la enfermedad. Ese es el sentido de estar acá y hacerlo en esta segunda etapa del foro, que es acompañar la implementación de la ley del cáncer. Yo quiero darle la palabra ahora al subsecretario, pero antes voy a transmitir un par de mensajes como ex senadora. Yo diría de las grandes frustraciones que tenemos y que comparto con varios colegas es que a pesar de que pasaron 8 años desde que presentamos una modificación a nuestra actual legislación en materia de tabaco para adecuar al convenio marco de la Organización Mundial de la Salud, esa propuesta sigue en tramitación. Pasó el Senado, llegó a la Cámara de Diputados, llegó a la sala y volvió de nuevo a la comisión donde probablemente ha estado más tiempo, que es la Comisión de Agricultura de la Cámara. Ahí está y solo falta la última votación.
y es probablemente los proyectos donde más hemos visto el lobby de la industria. Y frente a eso uno dice, tenemos que trabajar en conjunto para que los parlamentarios efectivamente agilicen su tramitación. Quedó con discusión inmediata en marzo de este año y sin embargo no se ha retomado la discusión en particular de la iniciativa. Creemos que es fundamental, hay varias medidas que apuntan sobre todo a disminuir el consumo o el foco, ¿no es cierto?, de la industria en los más niños, en el consumo precoz, porque sabemos las consecuencias que eso tiene. Tenemos también, dejamos a mitad de tramitación un proyecto respecto a los cigarrillos electrónicos, que parecen inofensivos, pero sabemos que no es así. Entonces creo que uno de los compromisos a propósito del Día Mundial sin Tabaco de este año es cómo sumamos fuerza. Va a estar con nosotros también la diputada Elia Molina, hoy diputada, cómo sumamos fuerzas ahí para que estas iniciativas efectivamente se transformen en ley. Sin más, voy a dejar al doctor Cristóbal Cuadrado, nuestro subsecretario de Salud Pública. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias al Foro Nacional del Cáncer, a Carolina por convocarnos el día de hoy, al doctor Felipe Heuser por recibirnos en su casa, gracias a las organizaciones de la sociedad civil que llevan durante tantos años empujando esta agenda. Y quiero tomarme de lo que decía Carolina como ex senadora, ¿no? Nosotros tenemos plena conciencia a lo que nos enfrentamos, ¿sí? Y este es un enemigo poderoso que durante mucho tiempo ha sido eficaz en postergar que las políticas públicas demostradamente eficaces sean implementadas. Tomó muchos años avanzar en las regulaciones que hoy día tenemos, ¿sí? Regulaciones que han demostrado ser efectivas en reducir la prevalencia de consumo de tabaco, ¿sí? O sea, es bien evidente que cada avance desde el punto de vista de espacios libres de humo, ¿no?, de incrementar el impuesto al tabaco, entre otras medidas estructurales, son las que nos han permitido quebrar una tendencia. Y eso es una excelente noticia y un aprendizaje, y que nos obliga a seguir trabajando más intensamente y trabajar de manera muy coordinada y unida. O sea, no vamos a lograr avanzar si es que no estamos trabajando de manera coordinada desde el Ejecutivo, desde la sociedad civil, desde el mundo académico y, por supuesto, el mundo parlamentario, donde todos tenemos nuestra responsabilidad, ¿no? Desde el Ejecutivo, por ejemplo, poner las urgencias, ¿sí? Conversar con quien haya que conversar. Desde la sociedad civil, estar ahí siempre, ¿sí? Porque sabemos que así como hay actores que están buscando avanzar, hay actores que muy intensamente están tratando de evitar esos avances. En ese contexto, agradezco la invitación y también el marco de conversación que nos ponen el día de hoy, ¿no? Además de discutir sobre el gran problema que implica el consumo de tabaco a nivel poblacional, mirarlo desde una perspectiva especial que tiene que ver con el género, que nos abre otros espacios de conversación. Entonces quiero partir con una declaración, ¿no?, del Atlas del Tabaco del 2015, que dice: fumadores y no fumadores expuestos al humo del tabaco ambiental, ojo con el lenguaje inclusivo en esta declaración, tienen mayor riesgo de contraer algunos de los problemas graves de salud que el humo genera, incluidos el cáncer y las enfermedades pulmonares y cardiovasculares, ¿sí? Y esto, que ya es una suerte de sentido común, ¿sí?, de que el consumo de tabaco mata, de que el consumo de tabaco es uno de los principales factores de riesgo para la población, de que es uno de los principales factores de riesgo evitables que tenemos, y algo que tenemos que recordar una vez, ¿no? Porque las principales causas de muerte en Chile, que son los cánceres, ¿sí?, y son las enfermedades cardiovasculares, están determinadas realmente de manera muy sustantiva por el consumo de tabaco. Y si bien tenemos una baja en la prevalencia, esta prevalencia sigue siendo alta.
Y el no avanzar en algunas de estas medidas implica que estamos aceptando que una industria que es francamente asesina siga con lógicas de mercado avanzando en un tipo de economía que yo creo que ya no está para los tiempos actuales, ¿no? Cuando hablamos de nuevo modelo de desarrollo, cuando hablamos de un mundo que tenga la sustentabilidad en el centro, eso incorpora no solamente el medio ambiente, como decía muy bien el representante de OPS, sino también de cómo tenemos una economía donde lo que está a disposición de la ciudadanía es algo saludable. Y el tabaco evidentemente no lo es. Y es un producto en el cual tenemos que avanzar en medidas que son mucho más estrictas de lo que tenemos el día de hoy. Y otros países lo han hecho, ¿no? O sea, cuando vemos el etiquetado plano, por ejemplo, cuando vemos tasas impositivas mucho más altas, con estructuras de impuestos que son distintas, tenemos un aprendizaje, tenemos evidencia política pública comparada, y eso es lo que tenemos que avanzar durante los próximos años. El consumo de tabaco, como ustedes saben, las encuestas nacionales de salud, al menos las últimas 2 rondas, nos dieron esta relativa buena noticia, ¿no? De que habiendo tenido una prevalencia de un 42,2% de consumo el año 2009-2010, en la encuesta del 2016-2017 se reduce a un 32,5%, o sea, prácticamente un tercio de la población sigue siendo consumidora de tabaco, lo que es una cifra preocupante. Otra cifra preocupante tiene que ver con la edad de inicio, ¿cierto? Y sabemos que esa etapa es de particular vulnerabilidad, la cual también los esfuerzos de la industria apuntan a llegar particularmente a nuestros niños, niñas, ¿no? Y sabemos que en cuarto medio ya hay una prevalencia de consumo que es bastante alta y que tiende a subir rápidamente durante los últimos años de la educación secundaria, razón por la cual ahí hay un énfasis en el cual tenemos que avanzar, y varios de los elementos que contempla el avanzar en la implementación del convenio marco apuntan precisamente a reducir el riesgo de que niños, niñas y adolescentes accedan a los productos derivados del tabaco. Ya lo decía Carolina, 9 de cada 10 casos de cáncer de pulmón en Chile son atribuibles directamente al consumo de tabaco. Prácticamente un tercio de todos los cánceres, uno de los principales factores de riesgo cardiovascular también. Y se estima que 8 millones de personas mueren anualmente a consecuencias del consumo de tabaco. ¿Sí? En Chile, 52 personas mueren diariamente por el consumo de tabaco. ¿Sí? Esa es la magnitud del problema, ¿no? Y yo creo que ponerlo en perspectiva con respecto a la pandemia es bien, bien importante, ¿no? En Chile teníamos y seguimos teniendo un reporte diario de la cantidad de personas que fallecen producto del COVID-19. Creo que nos recordemos el año 2020, por ejemplo, cuando teníamos 100 personas fallecidas de COVID-19, lo que implicaba en términos de impacto público eso, ¿no? Tenemos un asesino silencioso que durante muchas décadas ha estado matando diariamente a más de 50 personas. ¿Sí? Por lo tanto, cuando uno ve esos números, debería despertar también una pregunta de por qué no estamos hablando más de esto, ¿no? De por qué no está en primera línea del debate público, ¿sí? Un factor de riesgo que durante muchas décadas ha matado a miles de personas en Chile. Y eso debería hacernos preguntarnos también cuáles son las influencias que están en juego, ¿no? Que es algo que hablábamos al comienzo. Hay intereses que quieren que no se hable de esto. Y por lo tanto tenemos que aprovechar instancias como esta para levantar la voz, ¿no? El impacto económico del consumo de tabaco es enorme, ¿sí? Cuando uno suma costos directos e indirectos, estamos hablando de 1,7 puntos del PIB, ¿sí? Esa es la pérdida que genera al país el consumo de tabaco, en términos de atención médica, pero también impactos en la productividad y otros factores que son derivados con respecto a la mortalidad y discapacidad prematura que generan las enfermedades vinculadas al tabaco. Por lo tanto,
hay una racionalidad, un sustento desde el punto de vista sanitario y económico de que debemos tomar acciones más decididas. Esto es lo que nos muestra la cifra en Chile con respecto a cómo se distribuye la carga de enfermedad derivada al consumo de tabaco, en la cual tenemos un número importante, más de 60.000 personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC-19, o sea, EPOC, perdón, que se deriva muy directamente del consumo de tabaco. El tabaco es uno de los principales factores que genera inflamación crónica en los pulmones y que gatilla en el mediano y largo plazo la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, muy discapacitante, que genera un detrimento de la calidad de vida de las personas que la sufren, que es muy, muy terrible, ¿no? O sea, estamos hablando no solamente de cánceres, no solamente de infartos, ¿sí? Estamos hablando también de enfermedades invalidantes como el EPOC, que son muy severas. Y bajemos entonces a hablar de cómo esto impacta de manera diferente a las mujeres, ¿no? Y esto es importante también que sea algo que lo digamos claramente. El consumo de tabaco afecta diferencialmente a las mujeres, ¿sí? Y hay varios elementos importantes. Uno tiene que ver con que el inicio tiende a ser más temprano, ¿sí?, en mujeres que en hombres, ¿sí? Y esa tendencia ha ido aumentando particularmente en los últimos años. Y esto se relaciona a aspectos de mercado. O sea, hay un mercado del tabaco que ha ido orientándose particularmente en niñas y adolescentes para un inicio más temprano. Y efectivamente, como decía el representante de OPS, hay una tendencia que sigue, que es diferencial entre hombres y mujeres. Mientras los hombres hay una clara tendencia a la baja, en las mujeres hemos visto un estancamiento o deterioro de los indicadores de consumo en muchos países, no solamente en Chile. Y también es importante mirarlo de una perspectiva de la interseccionalidad. No es lo mismo una mujer de nivel socioeconómico alto que una mujer de nivel socioeconómico bajo, ¿sí? Y cuando uno incorpora otros elementos como la etnia, como el ser migrante, etc., uno ve que los distintos determinantes sociales y la misma estratificación social que hace que ciertas personas sean más vulnerables en general a no acceder al sistema de salud, a tener un peor nivel de salud, se asocian a también ciertas estrategias para llegar a estos grupos más vulnerables. Y el consumo de tabaco no es una excepción a eso, ¿sí? Hay estrategias como la venta al por menor de los cigarrillos en cajetillas pequeñas, ¿no?, que son formas de llegar a precisamente esos grupos, generando entonces un acceso que termina generando una adicción en largo plazo con los impactos que esto involucra. Y un elemento que vale la pena mencionar tiene que ver con el diseño de nuevos productos, ¿no? Y acá hay todo un avance con respecto a los cigarrillos con cápsulas de sabor, ¿sí?, el uso de distintos saborizantes. Y ese es un mercado que ha buscado focalizarse particularmente en mujeres. Y donde hemos visto que Chile es uno de los países donde han tenido un incremento más importante en la comercialización de este tipo de productos, ¿no? La tasa de crecimiento anual de este tipo de productos durante el 2013-2018, nos muestra un estudio de Guillermo Paraje, crece un 20% anual. Y las mujeres tienen más probabilidad de elegir este tipo de productos, no por casualidad, ¿sí? O sea, hay estrategias de branding, de dónde del tipo de sabores que se usan, etc. Hay temas de estereotipos de género también involucrados, eso que son muy relevantes, ¿no? Por lo tanto, acá hay un diseño, y un diseño que está siendo efectivo en el punto de vista del mercado de lograr que haya mayores consumos en las mujeres. Por lo tanto, acá hay una alerta desde el punto de vista también de qué hacemos como desde el punto de vista de la política pública para abordar esto. Y este es el crecimiento que tiene el consumo de cigarrillos saborizados como proporción de todos los cigarrillos que se consumen dentro del país. Eso es lo que está puesto en el eje, ¿sí? Y ustedes pueden ver cómo la mayor parte de los países del mundo, aquí están puestos los 10 países con mayor crecimiento, hay un avance con respecto a que cada vez más se prefieren cigarrillos saborizados dentro de todos los cigarrillos que se consumen. Y en rojo ustedes ven a Chile, ¿sí? O sea, cómo es uno de los países con más alta tasa de crecimiento con respecto a este tipo de productos que sigue a estas estrategias de mercado que han sido muy efectivas en instalar los productos.
Ahora, creo que también es importante mirar en el contexto de la pandemia esto, ¿no? No ocurre en un vacío, sino que hay elementos importantes de que la pandemia también ha afectado de manera diferencial a las mujeres, ¿sí? Y sabemos que las enfermedades cardiovasculares y los cánceres, enfermedades en gran parte atribuibles al consumo de tabaco, tuvieron un impacto muy importante durante la pandemia en que disminuyó el acceso. O sea, hubo una disrupción en el acceso a servicios muy generalizado, particularmente marcado o preocupante, yo diría, para enfermedades como los cánceres, y en el cual la caída del acceso a servicios fue mucho mayor en mujeres que en hombres. Y eso es lo que mostramos en este trabajo, el cual arriba están las enfermedades cardiovasculares. Ustedes ven en azul, ¿sí?, lo que era la tendencia natural de consultas por enfermedades cardiovasculares arriba, entre hombres y mujeres. Y ustedes pueden ver en rojo, que fue lo que pasó el año 2020, cómo caen, ¿sí?, las consultas semanales, ¿sí?, por enfermedades cardiovasculares como infartos, stroke, y abajo los diagnósticos de cáncer. Diagnósticos GES es lo que utilizamos acá. Por lo tanto, si bien hay un impacto general en la población de la pandemia, este impacto es particularmente marcado en las mujeres. Por lo tanto, no solamente tenemos un problema en el punto de la exposición inicial, ¿sí?, donde tenemos una exposición diferencial en las mujeres que en los hombres, sino que también al punto final de cuando vemos las consecuencias del consumo de tabaco, también encontramos inequidades. Por lo tanto, es tan, pero tan relevante mirar con estos lentes estos problemas de salud. Ahora, en términos de acciones, yo les planteo que nosotros tenemos desde el Ministerio de Salud 4 desafíos u objetivos con respecto al tema del control del tabaco. Esto es parte del programa de gobierno del presidente Gabriel Boric, donde explícitamente nosotros hicimos compromiso en esta materia. Pero tiene 4 orientaciones que debemos conseguir con esto, ¿no? Primero es continuar la reducción de la prevalencia del consumo, ¿sí? O sea, eso tenemos que seguir una trayectoria en la cual hemos ido disminuyendo la prevalencia del consumo, y eso es fundamental. Segundo, hay que retrasar la edad de inicio, ¿sí? O sea, quienes estén consumiendo, que sean los menos posible y que inicien lo más tarde posible su consumo. Tercero, ir a mirar a cuáles son los grupos de mayor riesgo con estos lentes que estamos hablando ahora, con la interseccionalidad, grupos de menor nivel socioeconómico, mujeres, migrantes, pueblos originarios, entre otros grupos donde también se ha buscado permear particularmente la industria del tabaco en este último tiempo. Y en cuarto lugar, reducir el impacto del consumo pasado, ¿sí? Incluso si es que reducimos el consumo hoy día, hay muchas generaciones de personas afectadas por el consumo de tabaco que durante muchas décadas van a generar ese impacto, y tenemos que tener una respuesta para esas personas. Por ejemplo, el diagnóstico precoz de cáncer de pulmón, mejorar las terapias, entre otros elementos. Y estas son las acciones en las cuales estamos trabajando, ¿sí? Primero, estamos trabajando en una propuesta de impuestos saludables, retomando lo que fueron varias discusiones previas, en la cual particularmente en el tema de tabaco hay un diagnóstico compartido y muy sustentado en la evidencia científica, que tenemos que modificar la estructura impositiva de tal manera de hacerlo más eficaz en lograr lo que queremos hacer, ¿sí?, que es que se reduzca el consumo. Y en eso, en el contexto del nuevo marco tributario, estamos trabajando para avanzar en esta materia. Segundo, la prohibición del uso de aditivos aromatizantes y saborizantes, que es parte de los compromisos legislativos que tenemos y en lo cual necesitamos avanzar con urgencia en conjunto con la Cámara de Diputados y el Senado. La misma línea con respecto al empaquetado plano, que es algo que necesitamos empujar con mucha fuerza y donde nosotros vamos a poner toda la voluntad del Ejecutivo para avanzar en términos de urgencias. Cuarto lugar, la comunicación con perspectiva de género, entendiendo de que en las campañas de comunicación tenemos que ser capaces de incorporar estos elementos de los cuales hemos estado conversando el día de hoy. Quinto, la necesidad de avanzar en cesación. Y para esto estamos trabajando en el diseño de un programa de tratamiento del tabaquismo a nivel nacional, en lo cual ya tenemos algunas experiencias pequeñitas de pilotos por ahí, que lo que queremos hacer es utilizar como punto de partida para avanzar en un programa nacional. Uno de los elementos que estamos también considerando es aprovechar la recaudación del cambio al impuesto al tabaco para financiar cesación del hábito, que nosotros creemos que es una potente señal con respecto a la racionalidad del impuesto también,
¿sí? Que no solamente es reducir el consumo, sino corregir la externalidad. ¿Y qué mejor forma de corregir esa externalidad utilizando esos recursos para financiar un programa nacional de cesación del hábito tabaco? Y por último, pero no menos importante, avanzar en prevención secundaria de cáncer de pulmón, algo que no tenemos nada prácticamente en el país, y en el cual existe, yo diría, evidencia cada vez más robusta de la utilidad, por ejemplo, de el screening mediante TAC de baja dosis en población de altísimo riesgo, o sea, personas que han fumado más de 20 años, ¿sí? En grupos de edad específicos, entre 50 y 55 años probablemente es una edad en la cual uno puede comenzar focalizando y en donde nosotros queremos comenzar también en una mirada más amplia, ¿no? O sea, lo que estamos tratando de instalar es que necesitamos una estrategia nacional de prevención y detección precoz del cáncer en el marco de la Ley Nacional del Cáncer, y parte de eso debe tener una patita en cáncer de pulmón, que es, bueno, uno de los cánceres, como sabemos, más letales que tenemos. Por lo tanto, ahí hay un ámbito en el cual se vincula con lo que estábamos discutiendo, donde es importante avanzar. Y en todas estas materias vamos a necesitar de su ayuda, ¿sí? Y al menos lo que nosotros pensamos y sentimos del Ministerio de Salud es que esta es una agenda en la cual tenemos que ser aliados y aliadas, ¿sí? Donde tenemos que trabajar con la sociedad civil, que tenemos que trabajar con el mundo académico, que tenemos que trabajar con sectores políticos de todo el espectro. O sea, esto no es una agenda de un sector político, sino que es una agenda que es por la salud de la población. Y creemos que en la medida en que seamos capaces de mirarlo de esa manera, vamos a lograr avanzar en una materia en que tenemos plena conciencia que ha sido y será difícil avanzar, pero no por eso vamos a dejar de empujarlo con mucha convicción. Así que mi compromiso como subsecretario de Salud Pública es que esta es una agenda prioritaria y en la cual yo espero que podamos mostrar más temprano que tarde avances sustantivos y que podamos salir a celebrar de manera conjunta. Muchísimas gracias. Agradecemos al subsecretario su presentación y además la sintonía con lo que hemos estado conversando y discutiendo. Uno valora especialmente el dar continuidad a iniciativas que, tal cual como señalaba, han quedado a puertas de terminar su tramitación. Ahora queremos escuchar a la sociedad civil, así que voy a invitar a María Teresa Valenzuela como vocera de la Mesa Ciudadana Tabaco y Salud, para que nos dé cuenta también de cómo están mirando desde esta instancia la relación entre tabaquismo y mujer. Adelante, María Teresa. Bueno, buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Hace tiempo que yo no estaba en una tribuna como esta. Yo dejé de hacer clases en la Escuela de Salud Pública en la Universidad de Chile hace como 4 o 5 años. Así que es muy agradable poder estar de nuevo en conversación con ustedes y con un público tan selecto. Quiero hablarles de tabaquismo y mujer, brevemente algunas cosas que son muy coincidentes con lo que acaba de exponer el subsecretario. Esta es la evolución de la mortalidad por cáncer de bronquios y pulmón desde el año 2000 al 2016. Si ustedes se fijan, en la barrita gris es el aumento en los varones, que uno podría decir que es como 40 o 50% de la línea basal, ¿no?, del año 2000. Pero si ustedes miran la barrita naranja, que es la evolución de la mortalidad en las mujeres, esto, el 2016, prácticamente duplica lo que pasaba el año 2000. Por lo tanto, estamos teniendo una especie de feminización de la mortalidad por cáncer de pulmón, que es extremadamente preocupante. Y esto, tiene que ver justamente con qué es lo que pasa con la intensidad de cigarrillos, no solamente con la prevalencia, es decir, no solamente con la cantidad de personas que fuman, sino que cuántos fuman. Y si ustedes se fijan, en las personas que fuman 10 o más cigarrillos,
según edad y sexo, ¿no es cierto?, que es lo que nos dijo la Encuesta Nacional de Salud del 2017, las mujeres superan a los varones en estos dos tramos de edad que son muy, muy relevantes. Yo siempre he dicho, este tramo de edad en las mujeres es una edad no solamente productiva, sino también reproductiva. Y sabemos cuáles son los daños del tabaquismo en mujeres que están embarazadas y las consecuencias, ¿no es cierto?, para los recién nacidos. En esta intensidad de consumo, las mujeres ganan lejos a los varones. Y por lo tanto, las mujeres no solo están fumando más en ciertos rangos de edad, sino que además están fumando más intensamente, es decir, más cigarrillos al día o al mes que los varones. Y un poco en la misma línea que exponía el subsecretario, este fenómeno de los cigarrillos saborizantes con clic, que le llaman ahora, ¿no es cierto?, que uno aprieta un botoncito en el filtro del cigarrillo y aparece, ¿no es cierto?, un sabor agradable que es el mentol, que es la frutilla, la vainilla, etcétera, etcétera. Resulta que la prevalencia de este consumo de cigarrillos, miren cómo ha ido cambiando y aumentando en las mujeres y cuál es la diferencia, ¿no es cierto?, de la mujer con, las mujeres que fuman cigarrillos de fábrica, digamos los tradicionales que estamos acostumbrados a conocer, las que fuman cigarrillos mentolados y las que fuman cigarrillos click, que estos son bastante parecidos, digamos, son cigarrillos saborizados y que superan claramente y con bastante amplitud a la prevalencia en los varones. ¿Por qué esto es importante? Porque las mujeres sienten, y se les ha hecho creer, ¿no es cierto?, que el cigarrillo, el cigarrillo saborizado es menos dañino que el cigarrillo tradicional. Y eso sabemos que no es así. En Chile Libre de Tabaco, organización a la que con mucho orgullo pertenezco desde el año 2010, esta es una encuesta que es antigua, pero les aseguro, y Báltica probablemente después nos va a poder decir algo al respecto, que las razones por las cuales las mujeres siguen fumando son prácticamente las mismas que hay ahora aquí. Aquí no está incluido los cigarrillos saborizados porque eso todavía no existía el año 2010. Pero fíjense las razones. Para manejar la ansiedad y el estrés y la depresión, decía el 94% de las mujeres. Esto no hay que sumarlo, porque las mujeres daban varias razones por las cuales fumaban. Para compartir socialmente, cuando estoy en las fiestas, cuando estoy en una reunión social, me gusta entonces fumar. Y por la dependencia y la adicción, es decir, las mujeres reconocen que tienen un nivel de dependencia importante con el tabaquismo, con el tabaco. Y fíjense esto, los modelos son tremendamente importantes. Esto nos decía una mujer, decía, a mí me tentó una profesora. Varios de los que estamos aquí, que somos jóvenes, pero no tanto como otros que están presentes también, nos tocó estar en salas de clase donde los profesores fumaban, donde se fumaba en los buses, ¿no es cierto?, en las micros, donde se fumaba en las casas al interior, etc. A mí me tentó una profesora. Había una profesora que fumaba con unas ganas y yo la miraba extasiada, cómo hacía todo el movimiento del fumar, y ahí empecé a fumar. Entonces, cuando se dice que los adolescentes son autónomos y toman sus decisiones y no tienen quien les diga nada, no es tan así. Los modelos siguen siendo tremendamente fuertes en este tema. Las advertencias sanitarias que empezaron a incorporarse en las cajetillas de cigarrillo y los envases de tabaco en general a partir del año 2006, recién el año 2012 incorporaron por primera vez la presencia femenina, en circunstancias que ya desde el año 2006 estábamos viendo un importante impacto del consumo de tabaco y aumento en las mujeres y el aumento de la mortalidad por cáncer, tal como yo les mostraba. Ese año 2012 se incluyó una historia, además, que eran cinco imágenes distintas que mostraban la evolución del cáncer en una mujer joven
que terminaban finalmente muriendo, con estas imágenes bastante crudas, pero ciertas. Ahora, es la primera vez que aparece una mujer, lo que me parece insólito. Y posteriormente aparece una relación con la mujer en las advertencias respecto del embarazo. Aparece una foto, ¿no es cierto?, de una guatita, donde dice el fumar daña a tu bebé, etcétera, etcétera. Es imperativo, ¿no es cierto?, yo creo, dado el perfil que estamos viendo, que las advertencias próximas incluyan fuertemente mensajes hacia las mujeres. En el embarazo, el año 2007 se hizo un estudio insigne respecto de las mujeres que fumaban durante el embarazo, que era el 28% mujeres de nivel socioeconómico bajo. Es decir, son mujeres que no es que dejaran de fumar cuando se embarazaban y volvieran a fumar después, fumaban durante el embarazo. Lo que produce, ¿no es cierto?, una serie de daños. Aquí hay un estudio, estos 3 puntos siguientes, que se hizo aquí en la Universidad Católica, el doctor Jaime Cerda, Claudia Bams, que determinó que entre estos años, 4 años, 94 niños menores de 1 año murieron anualmente a consecuencia del tabaquismo de sus madres. De estos niños, 68 son por causas relacionadas con el parto prematuro. O sea, el tabaquismo en las madres produce un parto antes de tiempo y también produce más muerte súbita en los lactantes que en los niños que son de madres que no han fumado. Otros 2.000 niños nacieron prematuros, con menos de 37 semanas de gestación y menos de 2,5 kilos de peso. Y todos sabemos que eso acarrea riesgos para el resto de la vida. Este es un tema que nunca ha sido tocado en las advertencias de tabaco ni en campañas de comunicación. La mezcla de tabaquismo y anticonceptivos, especialmente anticonceptivos orales, hormonales, es una bomba de tiempo para las mujeres. Tienen un mayor riesgo de tener una serie de daños, enfermedades cardiovasculares, tromboembolismo, infarto, porque se potencian estos efectos negativos, ¿no es cierto?, del tabaco con los efectos colaterales que puede tener el anticonceptivo. A tal punto es que hoy día la recomendación es que las mujeres mayores de 35 años fumadoras no consuman anticonceptivos hormonales, o sea, que utilicen los de barrera pero no los hormonales, porque el riesgo aumenta sustantivamente después de los 35 años. Y lo que yo les decía recién, esta información nunca se ha incluido en las advertencias, que es un medio tremendamente eficaz para transmitir mensajes sobre el tabaquismo. ¿Qué hemos hecho nosotros en la sociedad civil, en la Mesa Ciudadana Tabaco o Salud y en Chile Libre de Tabaco? Hemos hecho un esfuerzo importante por difundir esta evidencia. Hemos abogado con autoridades de salud de los distintos gobiernos que han pasado desde el año 2010 en adelante para poner en su conocimiento qué es lo que nuestra preocupación principal con el tema del tabaquismo. Informar y persuadir a parlamentarios, justamente en lo que decía Carolina, ella fue víctima también de nuestras acciones. Hemos estado permanentemente tratando de incidir en las decisiones, justamente también poniendo sobre la mesa y evidenciando el lobby que las tabacaleras hacen en forma bastante solapada y bastante grosera en muchos casos. Mantener la presencia en los medios de comunicación y las redes sociales, denunciar fuertemente las acciones de interferencia de la industria tabacalera en las políticas públicas y hacer alianzas con otras organizaciones, tanto chilenas como de América Latina, para combatir el tabaquismo. Y eso es lo que yo quería contarles hoy día. Muchas gracias. Está peligroso aquí, vamos a poner una señal. Bueno,
Muchas gracias, María Teresa Valenzuela, por traernos además toda tu experiencia como periodista, magíster en salud pública, ¿no es cierto?, como investigadora de la Red Chile Libre de Tabaco y como miembro y vocera de la Mesa Ciudadana Tabaco y Salud. Ahora quiero presentarles a Báltica Cabieses. Ella, yo me alegro mucho y lo comentábamos al principio, nos encontramos al fin presencialmente, pero venimos, yo creo, por lo menos hace 2 años trabajando juntas en temas de salud, en enfermedades poco frecuentes, pero también en cáncer hoy día, con el apoyo además de la CIF, en cómo entendemos nosotros desde otra perspectiva lo que se llama la trayectoria del paciente. Báltica es enfermera matrona, diplomada en docencia universitaria, magíster en epidemiología y PhD en ciencias de la salud de la Universidad de York, Inglaterra, profesora titular y exdirectora del programa de estudios sociales en salud de la Universidad del Desarrollo. Yo no voy a seguir con su currículum porque podría estar bastante rato, pero la queremos invitar para que nos cuente esto, que es una primicia, un estudio que lo que busca es ver las trayectorias de personas que tienen cáncer de mama y pulmón para ir viendo las claves de cómo podemos llegar a tiempo. Adelante, Báltica. Hola a todos, ese es perfecto. Hola a todos y todas, buenas tardes. Es una enorme alegría estar con ustedes el día de hoy. Estoy agradecida de la invitación de quienes organizaron este evento y también estoy muy contenta de volver a mi casa de estudio de formación de pregrado y de magíster, donde tengo grandes amigos de la vida. Así que feliz de estar con ustedes hoy. Voy a presentarles de manera bastante armónica para quienes organizaron este evento una presentación que va a dialogar con las 2 presentaciones anteriores bastante bien y que se titula Indagando en brechas de trayectorias terapéuticas de personas viviendo con cáncer de mama y cáncer de pulmón en Chile. Este es un estudio multimétodos que está en desarrollo con financiamiento de la CIF y que en esta oportunidad me va a permitir presentarles respecto de resultados cualitativos del mismo y con una reflexión particular con enfoque de género. Aquí está el equipo de investigación, están miembros de la Universidad del Desarrollo y también un investigador de salud pública de esta misma universidad. Y el financiamiento que ya les señalé. El objetivo general de este estudio es conocer las brechas existentes en diversas trayectorias terapéuticas de pacientes adultos con cáncer de mama y pulmón en Chile, según condiciones socioeconómicas o con énfasis en diversidad de condiciones socioeconómicas y de tipo de sistema de salud, integrando en este estudio tanto el sistema cuantitativo como el sistema privado como público. Tiene 4 objetivos específicos. Hoy les voy a hablar de los 2 últimos, puesto que los 2 primeros son de el levantamiento cuantitativo que acabamos de cerrar y que está en este momento en análisis. Y desde el punto de vista cualitativo, lo que buscamos fue indagar en la experiencia de barreras y facilitadores para la atención de salud desde la voz de los y las pacientes y no tanto desde el modelo de gestión del sistema de salud. Y develar la experiencia de satisfacción y calidad de la atención recibida a partir de la voz de las mismas personas que han vivido con cáncer de mama y pulmón en Chile. Como criterios de inclusión, que fueran personas mayores de edad, que hubieran tenido cáncer en este momento o alguna vez en la vida, lo que nos permitió tener una panorámica exploratoria general de la trayectoria terapéutica de estas personas antes y durante la pandemia. Entonces es un estudio exploratorio desde el punto de vista cualitativo y panorámico para ir conociendo aquellos elementos de barreras, facilitadores, experiencias desde la voz del paciente y la paciente que permitan entender aquello que va más allá de la pandemia y que posiblemente también fue profundizado durante el tiempo de pandemia. La estrategia de reclutamiento y selección de participantes fue multimodal, fue desarrollado el estudio en tiempo de cuarentena de muchas comunas del país, por lo que tuvimos que ponernos las pilas como equipo de investigación en materia de difusión y reclutamiento digital. Aquí el apoyo de la sociedad civil con distintas organizaciones y líderes de pacientes fue excepcionalmente importante. Generamos estrategias en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, por mencionar algunas, y también serie de webinarios, apariciones en prensa, en radio, difundiendo el estudio, invitando a participar a cualquier persona que deseara hacerlo en nuestro territorio nacional.
Como les comenté, es un estudio multimétodos. Para la dimensión cualitativa hicimos entrevista a 18 pacientes con cáncer de pulmón, 8 mujeres y 10 hombres, y 12 personas, pacientes de cáncer de mama. Todas fueron mujeres en lo cualitativo. En lo cuantitativo tenemos algunas encuestas respondidas con hombres que tuvieron cáncer de mama. Y también entrevistamos a profesionales de la salud para cáncer de pulmón y cáncer de mama, y realizamos también entrevistas a líderes de organizaciones de la sociedad civil. Las entrevistas tuvieron una duración de alrededor de 1 hora, algunas fueron por Zoom o Meet o WhatsApp de llamada, y algunas fueron de manera presencial, y todo contó con consentimiento informado previo, por supuesto. Para la fase cuantitativa fue una estrategia de difundir una encuesta de autoaplicación de unos 40 minutos de duración que la persona podía responder, ella o él o un familiar significativo que quisiera hacerlo en el mismo celular. Era un cuestionario relativamente largo, pero que permitía ir indagando paso a paso, momento a momento, en toda la trayectoria terapéutica de manera fina. Y los tamaños de muestra que se alcanzaron para esa estrategia, aquí aparecen, con 266 personas con cáncer de mama que respondieron este cuestionario de autoaplicación y 60 personas para cáncer de pulmón. La duración ya se la señalé, y para el caso de personas que así lo requirieran, por ejemplo, personas de más edad con menor literacia digital, podía esto ser respondido por un familiar cercano que tuviera información de la trayectoria. Esto fue aprobado por Comité de Ética de la Universidad y cumplió con todos los estándares éticos internacionales que corresponden. Ahora les voy a contar los resultados de la trayectoria primero para cáncer de pulmón desde la voz de los y las pacientes. En primer lugar, identificamos 3 tipos de pacientes respecto del síntoma inicial para cáncer de pulmón. El primero, síntomas respiratorios, que generalmente la extensión de la flecha azul da cuenta de manera subjetiva de la demora en la atención y en el inicio de la trayectoria, ¿ya? Los síntomas respiratorios tenían tendencia de demora porque o la persona no consultaba o iba a doctor, pero la sospecha de cáncer no aparecía naturalmente y se daban otros diagnósticos, o sencillamente había una demora en la toma de exámenes y posteriormente el diagnóstico efectivo. El segundo tipo de pacientes era aquel que tenía síntomas, que no tenía síntomas, pero que era por un hallazgo inesperado de exámenes, por ejemplo, radiografía, estaba consultando por otra razón y el hallazgo daba cuenta de que había un cáncer presente en ese pulmón. Y el tercer tipo era síntomas de otros aparatos del organismo, no respiratorio, por ejemplo, digestivo, y ahí la odisea diagnóstica es enorme para llegar a identificar qué pulmón era la fuente primaria de cáncer. Por lo que la demora y el inicio efectivo de esa trayectoria terapéutica era aún más larga que las 2 anteriores. Con todo, entonces, empieza el proceso de sospecha diagnóstica, diagnóstico con todos los exámenes, que también hay temas muy interesantes de diferencia entre público y privado, y entre atención primaria y secundaria, donde en atención primaria, en una consulta médica general, no siempre está la sospecha diagnóstica de cáncer de pulmón, por lo que no se hacen exámenes que permitan una derivación oportuna a tiempo al nivel superior de prestación, y también inician procesos de odisea terapéutica y diagnóstica bastante extensa. Lo que aparecen con esos signos de peso representa el relato de las personas sobre gastos de bolsillo por exámenes, para consultas médicas de especialidad cada vez que no lograban respuesta en los niveles públicos primarios, por ejemplo, o cuando la respuesta no les satisfacía, el tratamiento realizado no servía, tenían que seguir consultando. Esto era habitualmente liderado por el propio paciente y su familia y no conducido de la mano por el sistema de salud. Luego viene el tiempo de diagnóstico, que tiene algunas demoras, sobre todo aquellos que comentaron haberlo hecho en tiempo de pandemia, como ya se presentó en las 2 presentaciones previas, sobre todo en la del subsecretario. Tiempos de dificultades de tratamiento oportuno, acceso a tratamiento y también dificultades para el seguimiento. En el caso de cáncer de pulmón hay una proporción importante de personas que fueron entrevistadas que eran hombres mayores de 60 años, en una proporción alta de ellos también ya no están con nosotros. Es una enfermedad que cuando se diagnostica es severa, es rápida y tiene tasas de sobrevida bajas, comparado con otros tipos de cánceres al menos y con otras condiciones de salud crónica.
Asociado a esto, entonces, los pacientes o los familiares inician una odisea de terapias alternativas y complementarias, sobre todo cuando el diagnóstico demora. Entonces hay una intersección entre las trayectorias terapéuticas dentro del sistema y aquellas fuera del sistema de salud, que tienen costos financieros, que tienen otras lógicas y paradigmas desde donde se explican los síntomas, los signos y las posibles enfermedades de base, y que van dialogando en la trayectoria terapéutica con los pacientes. Muchos de estos pacientes, cuando ya estaban en tratamiento, también buscaban terapias alternativas y complementarias para aliviar síntomas asociados al mismo tratamiento. Algunos síntomas, emociones que nos relatan pacientes de cáncer de pulmón: miedo a la muerte, miedo a ahogarse, como un miedo muy, muy presente en ellos, pena y angustia, pérdida de autoestima, dolor, entre otros. Además, relatan distintas dimensiones asociadas al deterioro de la calidad de vida, que pueden leer aquí, no lo voy a leer por razones de tiempo, pero que también van deteriorando la experiencia de la trayectoria terapéutica, en tanto que los deterioros de la calidad de vida general y las emociones asociadas al padecimiento de la enfermedad como a la trayectoria terapéutica en el sistema de salud no son necesariamente acogidos ni cobijados momento a momento. Es como si las emociones tuvieran que ser solo algo que el usuario debe gestionar y no que sea acompañado por el sistema de salud. Cuando, al mismo tiempo, una persona viviendo una condición de cáncer tiene frecuentemente altos niveles de una serie de emociones que, por cierto, van deteriorando la experiencia y dificultando también la vivencia de la trayectoria y del tratamiento. Sobre necesidades, la verdad es que hay una serie de necesidades que los pacientes relatan: manejo de dolor alternativo, apoyo psicológico, apoyo a la familia y a quienes los están sosteniendo a ellos en el proceso, atención integral, comunicación efectiva y trato humanizado. También respecto a personas que ya están con cuidados paliativos, también hay una serie de apoyos que se piden en áreas tan diversas como la sexualidad. Es como si la persona con cáncer solo fuera eso y no tuviera otras dimensiones de su vida, ¿no? Entonces, una mirada más panorámica, más amplia e integral de vivir con una condición de cáncer en general y de pulmón en particular es algo que requiere de mayor atención. Sobre barreras, facilitadores y cuellos de botella, los presento aquí en esos colores como lo aparece en la lámina. Sobre barreras hay varias relatadas por los pacientes aquí y, por cierto, por el equipo de salud y los líderes también. Destaco algunas como bajo nivel educativo de pacientes, que hace en esos casos más difícil la incorporación y adherencia a ciertos seguimientos conductuales de terapia, tratamiento, entre otros. Ideas preconcebidas sobre los tratamientos y lo que significan, que a veces los aleja del sistema, y ausencia de programas de acompañamiento en distintos niveles, y vivir en regiones que no sean Santiago o en zona rural deteriora severamente la oportunidad y alarga la trayectoria terapéutica en términos de demora de atención de manera excepcionalmente importante y requiere de mayor atención. Aquí hay algunos facilitadores y cuellos de botella, en tanto que las barreras y facilitadores son desde la percepción del usuario y los cuellos de botella tienen que ver con la interacción con el sistema de salud. Me paso a cáncer de mama a gran velocidad por razones de tiempo. Y entonces aquí la distinción no tiene tanto que ver con los primeros síntomas, sino que con si la mujer o el varón era del sistema público o privado. Lo que encontramos aquí es un diálogo permanente, o mucho más frecuente que en cáncer de pulmón al menos, sobre el viaje del usuario desde el público y el privado y del privado al público. Hay un intercambio permanente entre los dos sistemas en esta búsqueda de más soluciones, de mayor velocidad de atención, entre otras, que en algunos casos también incluye mayores pagos de bolsillo. Hay una serie de demoras que hacen que la flecha del sistema público como trayectoria sea mucho más larga que en el privado, aun cuando esto es, por supuesto, una patología GES que tiene ciertos compromisos de tiempos de atención. Aún así, se está relatando tiempos de demora diferenciales para el público respecto del privado. También hay elementos de terapias alternativas y complementarias que no voy a detallar y emociones importantes asociadas a todo el proceso que no están teniendo necesariamente cabida dentro del sistema y que requieren de mayor atención. Sobre necesidades específicas de estos pacientes, la verdad es que uno las lee y no son tan diferentes al cáncer de pulmón. Hay dimensiones transversales de necesidades de pacientes que viven con cáncer que quizás pueden ser revisadas de manera más panorámica para el mejoramiento continuo de la atención de salud. No es tan distinto, aunque las condiciones pueden serlo en su diagnóstico y en su terapéutica.
Y bueno, lo mismo respecto a tratamiento y seguimiento. Hay mucha más información de seguimiento en personas con cáncer de mama porque tienen una sobrevida también mejor que cáncer de pulmón, por lo que hay mucha más información. Mujeres con cáncer de mama jóvenes, por ejemplo, que todavía tienen un plan de fertilidad o de lactancia, por mencionar solamente una cosa de tantas otras que están implicadas aquí. Lo mismo sobre barreras y facilitadores, puse estrellitas en algunas que a mí me parecen especialmente importantes, pero las pueden revisar con calma. Y también cuando el estudio sea finalizado en el último seminario que haremos en agosto, con presentación de resultados cuantitativos también. Y hicimos hace un mes atrás aproximadamente un seminario de difusión más detallada de estos resultados cualitativos que es de uso público, por si alguno quisiera ir a YouTube y buscarlo, lo puede encontrar. Se generaron una serie de recomendaciones generales que las voy a pasar sin leer, solamente para que tengan una imagen visual de la panorámica de oportunidades de mejora que existen. Para un estudio cualitativo, exploratorio, de indagación general, la verdad es que la cantidad de información que sale de oportunidades de mejora para la atención, para escuchar mejor al paciente y para llevarlo con un acompañamiento más efectivo a lo largo del proceso de trayectoria terapéutica, la verdad es que hay varias oportunidades, ¿ya? Así que lo voy a dejar solamente como imagen visual para ustedes. Para terminar, en los últimos minutos voy a dejar unas reflexiones sobre el enfoque de género. Esto ustedes ya lo saben, pero solamente para situarlo en este comentario final que voy a hacer, decir que el género hace referencia al significado social de la diferencia biológica entre sexos. Este significado se asocia con la construcción social de esferas de actividad de lo que entendemos como femenino y masculino, y cuya diferenciación se traduce en asimetrías institucionalizadas entre hombres y mujeres en todo el mundo, y también en el acceso a recursos y en el poder entre unos y otros. En salud se relaciona especialmente con oportunidades diferenciales a disponer, acceder y recibir aceptablemente servicios de salud sensibles al género, de calidad y especializados con cobertura y protección financiera. También a determinantes estructurales relacionados a los sistemas sociales de reproducción de inequidades de género. En este sentido, respecto de lo femenino y este estudio cualitativo de cáncer de mama y pulmón, algunas cosas que quisiera destacar: la reducción del ser femenino a la salud sexual y reproductiva en general en los sistemas de salud de todo el mundo, la negación de la expresión del síntoma y del cuerpo, mujeres que me decían, yo dije que me dolía, pero me dijeron que era normal a su edad, y fue totalmente despachado, aun cuando la mujer es la más experta en su propio cuerpo. Entonces hay una invisibilización de la sintomatología en las mujeres muy fuerte. Roles de cuidado de otro y de trabajo como barreras para ir al sistema de salud, consultar a tiempo cuando el síntoma aparece, entre otras. Y temas de trato, la mujer se queja más. Si se vuelve a quejar, ahí sí la escucho. Temas de trato y de consideración de la expresión de emociones como algo no válido cuando se es mujer. En el caso de los hombres, sobre todo en tema de cáncer de pulmón, también hay un enfoque de género interesante que conversar. Por ejemplo, la relación del hombre con el cuerpo, el trabajo y el sacrificio. Me duele, pero mientras pueda salir a trabajar, no consulto. Hay dimensiones de género que están interseccionadas con ambos estereotipos, no solo el femenino, sino que también el masculino. Baja consulta al sistema de salud en general de parte de los hombres y negación del propio malestar mientras se pueda salir a proveer a la familia. Por último, señalar las diversidades de identidad de género y diversidades sexuales que también pueden tener necesidades particulares. Una persona en diversidad de identidad de género, por ejemplo, con cáncer de mama, puede tener otras experiencias, otras sintomatologías, otras vivencias diferentes desde un enfoque de género. Para terminar, les dejo esta lámina, la idea del género interseccionado con una serie de dimensiones amplias. Son los estilos de vida, pero los estilos de vida ocurren en un contexto cultural, histórico, geográfico, particular. Entonces no podemos desentender aquellas dimensiones como el mismo tabaquismo de la historia de vida, de la práctica y de la cultura de las personas. El cambio en política pública y del sistema de salud para reducir el tabaquismo en Chile y otros factores de riesgo para la salud tiene que estar siempre situados en su tiempo y su realidad. Con eso termino. Esta me la voy a saltar por razones de tiempo y con esto termino agradeciendo a las organizaciones de pacientes, a quienes nos ayudaron, a la CIF por financiar este estudio y a ustedes por su atención. Muchas gracias.
nos dejan tarea aquí para mejorar la seguridad. Sí. Bueno, muchas gracias, Báltica. Nos dejas con las ganas, además, de conocer más detalles de este estudio, pero también la pertinencia de esa mirada más en profundidad, que nos permite no solo empatizar, sino también ser más eficaces, yo creo, en lo que hacemos en términos de política pública. Así que vamos a estar esperando el resultado final. Ahora queremos ir cerrando esta actividad con las voces de las mujeres. Queremos primero compartir con ustedes un video de una paciente con cáncer, una mujer que tiene cáncer de mama metastásico, Alejandra Vidaurre, que justamente por su tratamiento no pudo estar con nosotros aquí, y nos parecía que era relevante poner la voz y el rostro del llamado también a otras mujeres a poder disminuir el riesgo de tener cáncer. Así que vamos a dejar el video que nos envía. Mi nombre es Alejandra Vidaurre, tengo 45 años. Hace 2 años me diagnosticaron de cáncer de mama. ¿Ya? ¿Cómo ha sido el proceso de todo esto? Difícil, sin duda alguna difícil. Pero gracias a Dios, siendo ISAPRE, en este país las cosas son más rápidas cuando uno se atiende en forma particular. No he tenido problemas, mis tratamientos han sido rápidos. Lo único malo que yo me dejé estar y mi tratamiento, y mi cáncer pasó a metástasis. Hoy en día tomo un remedio de alto costo, que eso sí, la ISAPRE me hizo ciertos problemas en un comienzo, pero lo pude obtener. Como muchos chilenos tengo que estar haciendo rifas todos los años porque 2,2 millones nadie los tiene para pagar, así como que me los saco del bolsillo y los doy. Referente al cigarro, yo fumaba harto. Una cajetilla cada 2 días, a veces cada 3. Salía a fumar a cada rato. Yo trabajo en cobranza, entonces me arrancaba a fumar. Es un tema. Y uno cree que nunca le va a pasar nada en realidad. Y con respecto a... llevo 1 año sin fumar, no he tenido la necesidad. ¿Cómo lo dejé? Nada más que por susto. Mi metástasis es al pleura. El pleura es la membrana que envuelve el pulmón. Entonces yo acumulé mucho líquido ahí. Y el médico me dijo, si tú no dejas de fumar, no te puedo hacer la reconstrucción de la pechuga. Y eso a uno le provoca un remesón, y en realidad ni lo pensé. Dejé de fumar y no fumé más. Y llevo más de 1 año sin fumar y es algo que no he hecho de menos. Hay que tomar conciencia. De repente uno necesita un remesón para darse cuenta que está haciendo algunas cosas mal. Y el cigarro es muy dañino. Si bien es cierto, relaja, hay una serie de cosas, pero hay otras cosas donde uno se puede relajar. Así que tomen conciencia, hay que dejarlo. Deseando que ojalá salga adelante con su tratamiento, pero sobre todo extendiendo ese llamado. Nos deja hartos desafíos, el desafío del acceso independiente de la situación socioeconómica, de cómo fortalecemos además la columna vertebral de nuestro sistema de salud público, cómo avanzamos en salvar vidas que se pueden salvar de mujeres. Y para cerrar la actividad queremos también en esto de dar testimonios de mujeres, invitar a una mujer joven. Yo quiero saludar a Florencia Vildósola, ella es consejera superior acá estudiantil de la Universidad Católica, está junto a la vicepresidenta de la FEUC, Elisa Paul, y queremos que ella nos cuente cómo han abordado este tema como dirigente estudiantil. Hoy día hemos hablado harto de cómo cambiamos hábitos en las mujeres más jóvenes, en las niñas, en las adolescentes, y así como impacta mucho más la voz de un paciente, de una mujer que dice yo lo estoy viviendo, creemos que también es mucho más cercano y atingente la voz de las propias mujeres jóvenes. Así que, Florencia, te dejo acá el micrófono. Hola a todos y a todas. Quiero partir perdonando mi voz, la perdí el otro día jueves que tuvimos una ceremonia. Quisiera comenzar agradeciendo la invitación y también felicitar la tremenda instancia. Creo que no soy la única que quedó completamente sorprendida con toda esta información, estos números que son bastante impactantes respecto a la relación entre el cáncer y el cáncer, también el tabaco y la mujer.
Yo creo que es súper importante el visibilizar en ese sentido el enorme trabajo que ha realizado nuestra universidad y que como estudiante y también representantes estudiantiles hemos buscado ayudar, pero también potenciar enormemente iniciativas como lo que mencionaban anteriormente, que es el campus libre de humo. Esta política creemos como Federación y Consejería Superior que es vital para combatir en nuestro espacio universitario de comunidad también, el consumo del tabaco, y también en ese sentido tenemos que ser más rigurosos en su aplicación. Es por esto que desde la representación estudiantil, en específico desde la Consejería Superior y también la Federación de Estudiantes, acá que me acompaña Elisa Paul, que este trabajo lo sigamos haciendo profundamente y que también sigamos haciendo este importante llamado a todos los jóvenes a cuidarse y trabajar en campañas que sean también sectorizadas respecto, que incluyan esta problemática de la mujer, el tabaco y el cáncer. Muchas gracias. Con esto vamos cerrando nuestra actividad. Queremos mandarle un saludo a la diputada Elia Molina, que se retrasó en la actividad previa, así que nos pidió disculparla, pero sabemos que es una activa de esta causa, no solamente hoy día diputada, sino también exministra y una mujer súper comprometida también. Yo la conocí cuando estábamos en el Foro Nacional del Cáncer, justamente discutiendo las bases de lo que hoy día es nuestra Ley Nacional de Cáncer. Comprometernos, el sentido, ¿no es cierto?, de esta semana. Mañana tenemos el Día Mundial Sin Tabaco. El subsecretario nos citó tempranito para constituir ahí el consejo, y lo que queremos hacer es trabajar articulados. De mi experiencia, cuando nos articulamos cada uno en su rol, la sociedad civil, la academia, el mundo de la investigación, el mundo de la práctica clínica, la industria también, las organizaciones de pacientes, cuando cada uno juega su rol articulado, somos capaces de sacar adelante grandes cosas para nuestro país. Entonces está nuestro compromiso para, en esta reforma tributaria, que efectivamente vaya la propuesta de Guillermo Paraje que conocemos hace tiempo, ya está hecha y que es más eficaz respecto del impuesto al tabaco, que salga adelante el proyecto que está en tramitación, que se hace cargo de varios de los aspectos que ha planteado el subsecretario, pero el mayor desafío es el cambio cultural. Esto que nos decía una paciente, yo pensé que a mí no me iba a pasar. La probabilidad de que los que estamos en esta sala desarrollemos un cáncer debe ser de 1/3, por lo menos, de quienes estamos. Eso sucede también en el país. Entonces, solamente desde el Foro Nacional de Cáncer, yo quiero reiterar el compromiso de generar un espacio para la discusión de política pública, para poner estos temas sobre el tapete y seguir avanzando juntos y juntas. Muchas gracias a todos por estar hoy día acá.